La historia de Roma no es solo la de sus conquistas o sus emperadores. También es importante conocer cómo se vivía en sus ciudades y en sus calles, cómo transcurría un día cualquiera, cómo era la vida cotidiana de uno de sus ciudadanos. Para acercarnos a lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, en este caso la de la antigua Roma, contamos con Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y con una invitada que ella misma nos presenta. Buenos días. Vamos a ofrecer una visión de la antigua ciudad de Roma. Y no solamente de Roma, sino de una ciudad cualquiera durante el Alto Imperio Romano. Es decir, vamos a movernos en una cronología en torno al siglo I y II después de Cristo, lo que los historiadores llamamos la época del Principado. Me gustaría que viéramos la vida en la ciudad desde un punto de vista no solamente el quehacer de un romano a lo largo de su jornada diaria, sino también el contexto de su sociedad, del día al día, de cómo llega desde la mañana hasta la noche. Para ello contamos con la ayuda de la doctora Marta Bailón García. Ha sido alumna de la UNED y ahora es profesora tutora. Buenos días, Marta. Buenos días, Pilar, y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Bien, además vamos a ir pasando y describiendo los distintos lugares, ¿no? Cómo son, quién hay en ellos, qué hacen allí y para qué valen, por ejemplo. Pero además de eso queremos primero explicar ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo podemos llegar a saber lo que hace un romano en una ciudad romana? Para eso tenemos las fuentes. En primer lugar, son las fuentes, digamos, literarias. ¿Qué opinas tú que serían las más importantes? Quizá la sátira, la comedia. Sí, efectivamente encontramos varios textos que nos hacen ese reflejo de la vida cotidiana o ese reflejo de la vida dentro de sus calles o de la vida dentro de las casas o de la vida dentro del mundo de los espectáculos. Efectivamente tenemos autores como Petronio, como el gran satiricón de Petronio, que nos muestra esa vida cotidiana pues dentro de las domus o dentro de esas calles. También tenemos otros autores como Juvenal, por ejemplo, que nos hacen ese reflejo cotidiano, o Cicerón. Esos autores creo que se pueden estudiar para ver el reflejo habitual de los usos cotidianos dentro de las ciudades. Bueno, también tenemos, por ejemplo, nada menos que el patrimonio arqueológico, los pavimentos musivos, los mosaicos, que nos son un reflejo iconográfico de cómo es la casa, cómo son las termas, etcétera, las tiendas, el bullicio de las calles, etcétera. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, cómo sería una jornada? Yo creo que el romano madrugaba. Sí, efectivamente, parece que se levantaba con el alba, según salía el sol, se despertaba, tomaba un primer alimento, un desayuno importante para enfrentarse con esa jornada antes de iniciar su paseo por las calles o de iniciar su jornada habitual. Además de la ciudad que has comentado de Roma, de la importancia de Roma, podríamos destacar otras grandes ciudades o cómo ha llegado hasta nosotros otras grandes ciudades dentro del Principado, del Alto Imperio, como puede ser la ciudad de Pompeya o la ciudad de Ostia. También evidentemente dentro de Hispania o de la península ibérica se han hallado enclaves importantes hoy en día, como pueden ser Tarraco o Córdoba o la propia Emérita Augusta, ¿verdad? Quizá, evidentemente, dentro de esa jornada diaria, pues el romano estaba muy habituado a pasear por esas calles bulliciosas y encontrarse con el patrono. Bueno, es que efectivamente dependía de qué clase social era esa persona, la jornada que tendría. Por ejemplo, efectivamente, como dices muy bien, el romano en un principio se dirigía a su patronus, que era el cliente, y entonces al alba llegaban al atrio de la domus. Luego veremos cómo son las casas, pero vamos a empezar por estas primeras casas señoriales que nosotros llamamos la domus romana. Y esperaba la llegada del patrono para hacer la salutatio,
y para acompañarle incluso después a lo largo de la jornada. En esta domus vamos a entrar en una casa. Las casas, digamos, estas famosas domus que eran unifamiliares, se entraba al atrio y en el atrio encontrábamos no solamente la disposición de la casa, sino que encontrabas, por ejemplo, el larario. De eso sabes tú mucho, cuéntanoslo. ¿Qué es un larario? ¿Qué decimos nosotros que es un larario? Pues el larario es, digamos que es la capilla dentro del atrio, dentro de la domus romana, dentro de la gran casa romana, el cual estaba dedicado a los dioses lares, es decir, a los dioses protectores de la familia y de la casa. Era un sitio especialmente importante dentro de esa domus, ya que el propio señor pues solía realizar sus ofrendas a los dioses lares para que le fueran propicios, no solo para que fueran propicios a la propia casa, sino para que le fueran propicios a la propia familia. No solo se encontraban dentro de los lararios esos dioses lares, sino que también había otras representaciones de otras divinidades allegadas o protectoras para esa propia familia, ¿no? Como por ejemplo encontramos a la diosa Fortuna o al dios Mercurio o al dios Baco, dependiendo de ese patrono o de ese dueño de la casa. Sí, las divinidades eran diferentes. Exacto. Yo sé que Marta tiene una predisposición especial por la diosa Fortuna, que fue además su tema de tesis doctoral, por eso se lo he preguntado. Pero no todas las casas eran como la domus de un patricio romano o de una persona de la aristocracia. Había otras que eran precisamente las más corrientes y las que vamos a encontrar en las calles, que son las insulae. Las ínsulas eran casas fundamentalmente de 4 pisos donde vivían como una casa de vecinos en la actualidad. Y en la parte de abajo solía haber lo que podían ser las tiendas o tabernae o los thermopolia, que eran los lugares así digamos, como podían ser los establecimientos de comidas, que todavía encontramos en Roma. Cuando se habla de la tabula calda es exactamente lo mismo, unos lugares donde se comía o se tomaban alimentos ya preparados en las gentes. Eso es en un principio de la mañana, cuando la gente salía de sus casas y podía dirigirse a 2 lugares fundamentalmente. Uno era el foro. Efectivamente, el foro, digamos que es una de las partes fundamentales o principales de la ciudad, donde se reunían todos los ciudadanos y todos aquellos que tuvieran negocios o tramitaciones. También era un lugar de reunión para efectuar diferentes conversaciones, diferentes negocios, como acabo de decir, y desde luego es el centro neurálgico de toda ciudad, desde donde partían las calles principales de la ciudad. Sí, porque además la calle para el romano es algo muy especial. Es, digamos, no solamente un encuentro, lugar donde se discutía, se hablaba, se ponía al día de las distintas noticias, estaban los lugares del culto imperial que normalmente estaba en la parte más alta de la ciudad o el foro, pero también para un romano tenía una significación especial porque la calle era como una especie de cruce de caminos, era lo que era anterior todavía a la ciudad, era el norte y el sur y el este y el oeste, es, digamos, un centro donde se vivía, donde se discutía. E incluso en el foro, que no quiero que se nos olvide, es un lugar también donde se administraba justicia y donde estaban las disposiciones especiales, incluso donde se discutía las leyes, etcétera. O sea, era el lugar de encuentro fundamental que yo creo que pervive en nuestras ciudades actuales, era el centro neurálgico de una ciudad. Ya hemos llegado a la mañana y ahora después tiene que pasar la tarde porque la comida era muy frugal y era incluso en torno a las 12 de la mañana en la hora actual nuestra. Por la tarde se podía hacer cosas interesantes. Por la tarde quizá se podía ir a los espectáculos. Nada menos. A los espectáculos que además se realizaban en varios lugares, ¿no? Como son los teatros para funciones de teatro, como es el anfiteatro para esas luchas gladiatorias o esos bestiari también con animales salvajes. Las famosas venaciones. Exacto. Y también el circo donde se realizaban esas carreras de caballos, ¿no? Parece que son lugares fundamentales y quizás podríamos hablar un poco del teatro, cómo funcionaba el teatro y las representaciones que se efectuaban allí.
Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. Cuando se habla del teatro, se suele confundir el teatro griego con el teatro romano. Yo quisiera hacer hincapié en que no tiene nada que ver. El teatro griego era un teatro, digamos, mucho más culto. El teatro romano ya es una especie totalmente diferente al anterior. Estaba el mimo, el pantomimo, la telana, etcétera, lo que se llama la comedia nueva. Entonces era un espectáculo mucho más diferente, no estaban tan aficionados a las tragedias como podía ser en Grecia. E incluso también quisiera indicar algo muy especial que son para todos los espectáculos romanos, una especie de aspecto social e incluso político. Quiero decir con esto que la diferenciación social está muy presente en la colocación de los espectáculos, donde se colocaban los espectadores, quiero decir. Y en segundo lugar, porque muchas veces la política romana utilizaba precisamente esta concentración de las gentes, de la plebe en los espectáculos, para hacer su propia propaganda política. Y dependía también mucho de cómo recibían los espectadores a los grandes personajes y a los grandes políticos romanos, se podía tomar el pulso a la política de Roma. ¿No te parece eso absolutamente diferente también a lo que podía ser el teatro griego o los espectáculos griegos? Sí, efectivamente, dentro de estos lugares de espectáculo, lógicamente servían para efectuar esa propaganda política por parte de los ediles y por parte de los prohombres. Incluso los mismos emperadores romanos. Efectivamente, y sí que parece importante citar esos lugares de espectáculo para también hacer ese paralelismo con la propaganda política dentro de los prohombres. Y ya como final del día están las termas, los baños públicos, que son absolutamente importantes y característicos de una ciudad romana. Al atardecer se acudía a las termas, que era otro lugar no solamente de baños, sino de gimnasio, de encuentro, de consultas de unos y de otros, etcétera. Y de ello nos habla incluso Séneca, que nos habla de cómo la gente se concentra allí. Había diferentes horas para mujeres que para hombres, porque las termas siempre eran las mismas. Se cerraban por las mañanas y se abrían por la tarde. Y siempre eran atendidas por esclavos públicos. Y no se hablaban de los distintos lugares que se van entrando, desde el agua fría hasta el agua caliente, pero no solamente eran de tipo de baños, sino también yo quisiera hacer hincapié que efectivamente es un lugar de encuentro. La gente se presentaba, de ventas, de mercaderes que vendían desde alimentos hasta cualquier clase de artículos. Además era un lugar efectivamente de reunión. Y sobre todo había un lugar característico dentro de las termas, que era ese vestuario, ese apoditerium, donde se dejaban las vestimentas y al mismo tiempo era el lugar preferido de reunión antes de comenzar con los baños, con los distintos baños, tanto de agua caliente como de agua fría o esos gimnasio, etcétera. Exacto. Y era raro el romano que no se quejaba que ahí le habían robado más de un ladrón las propias indumentaria que llevaba, que además está recogido también en las fuentes. Y para acabar, pues la cena, que muchos romanos estaban pendientes de si eran invitados o recibían a sus propios invitados como anfitriones en la hora de la cena, que era el lugar ya definitivo para encuentro entre amigos, familiares, etcétera. Bien, pues hemos pasado toda la jornada y ya no nos queda más que despedir al romano y desearle un banquete ameno y con unos buenos alimentos. Y agradecerte a ti, Marta, que nos hayas acompañado en esta visita rápida, pero que yo creo que hemos tocado casi todos los aspectos de lo que puede ser un día en una ciudad romana. Muchísimas gracias. Gracias.